René Arnoux llevó hasta su perro. Tico Martini quiere contar con los servicios de este joven y rápido conductor para su proyecto de Fórmula 1, ya que además René cuenta con muy buenos conocimientos técnicos. Fue mecánico. Intentó ser parte de la grilla de partida en Sudáfrica y Mónaco de 1978, pero no fue posible. No obstante, fue en Bélgica donde pudo finalmente debutar. Se dice que estaba tan contento y entusiasmado con su debut que aquel fin de semana hizo llegar a familiares, amigos, a su esposa Nelly y hasta a su perro Basset Hound durante aquel fin de semana en el circuito de Zolder. Red Bull y Dietrich Mateschitz. Originalmente Red Bull, una bebida energizante, ingresa a la Fórmula 1 como auspiciante de los equipos Sauber, Arrows y Jaguar entre 1995 y 2004. Su creador, el millonario Dietrich Mateschitz, se encontraba a principios de los 80 por Tailandia, más precisamente en un paraje llamado Koh Samui, donde presenció un combate entre búfalos de agua, una tradición muy arraigada en dichas regiones asiáticas. A nuestro conocido Mateschitz le ofrecieron una tradicional bebida que los tailandeses determinan como energizante, llamada Quai Daeng, que en el idioma local significa búfalo rojo, y se comercializa con ese nombre en dicho país. A Mateschitz, una especie de Briatore en miniatura para los negocios, se le prendió la lamparita y gasificando la bebida sin siquiera cambiarle el logo, de a poco la fue imponiendo en Occidente, con el nombre en inglés Red Bull, es decir, en vez de búfalo rojo, toro rojo. Para participar con su propio equipo a partir de 2005, este austríaco creó el Red Bull Racing a partir de la estructura de Ford, que acababa de abandonar a su equipo Jaguar para así participar de la Fórmula 1. Jim Clark, un comienzo con mentiras y su obsesión por las manchas de aceite en pista. Las manchas de aceite en una pista era su mayor preocupación, llegando a obsesionarse seriamente por ello. Se aseguraba que era por eso que prefería partir en punta, manteniendo un récord de pole position que duró desde el 31 de diciembre de 1967 al 3 de junio de 1989, cuando un tal Ayrton Senna lo batió. Fue Alec Calder, vecino y luego cuñado de Jimmy, quien lo introdujo en las carreras, cuando aún era menor de edad para poseer licencia. Lo inscribió en una prueba de habilidad conductiva, organizada por el Berwick and District Motor Club. Ganó, pero fue desclasificado al enterarse los organizadores que su cuñado había mentido fraguando la licencia. Cuando cumplió 20 años y pese al desacuerdo de su familia para que compitiera, su amigo Ian Scott Watson fue a visitarlo con un DKW Sonderklasse medianamente deportivo, con una inesperada invitación a las carreras en Cremon, en el Aberdeen. Watson le dijo que se había anotado y que necesitaba algo de compañía durante el viaje. Le había mentido, porque cuando faltaban 10 minutos para largar, en realidad el inscripto en la planilla se llamaba Jim Clark. En el sitio equivocado, en el momento equivocado. Esto que voy a contar le ocurrió al muy joven sudafricano Jensen van Buren, de tan solo 19 años, quien prestaba servicios de bombero en el Gran Premio de su país, disputado en el circuito de Kyalami, en su edición del año 77. El otro actor fue Tom Price, quien era un conductor tan reservado como simpático, atento con el público y siempre dispuesto al diálogo. Sobre el margen izquierdo de la muy larga recta principal del circuito africano, en el giro 21º,
Se detiene el Arrows Cosworth de su coequiper, el italiano Renzo Sorsi, con un principio de incendio, el cual se sofocó rápidamente. Del otro lado de la pista, un comisario deportivo da la orden al joven Van Buren que lo siga, cruzando ambos la cinta asfáltica, para actuar en consecuencia. Ya era la vuelta siguiente cuando este bombero cruzaba corriendo detrás de su superior, mientras, por la recta y a fondo, venía Price con el otro Arrows. Cuando apenas se percató del todo del monoplaza del galés, ya era tarde. Su cuerpo quedó rebanado en dos partes por el terrible impacto, cayendo del otro lado de la pista y con tanta mala suerte que el extintor de más de 10 kilogramos impactó de lleno en la cabeza del pobre Tom, desprendiendo su casco y también muriendo en el acto. Aquí vemos su monoplaza como sigue derecho y en el aire hacia Crowthorne Corner. Alcanza y supera al Ligier Martin de Jacques Lafitte, quien estaba aprestándose a girar cuando el Arrows lo golpea. Mientras el Ligier es controlado por el francés, frenado por las defensas de alambre tejido, el monoplaza del desafortunado galés, sin frenar, golpea violentamente contra el guardrail y el cemento del lado de su habitáculo. Gran tragedia, una de las tantas que la categoría sufría regularmente por aquellas épocas. Hermanos en el podio. Ocurrió solamente con los hermanos Schumacher, no una vez, sino que en infinidad de ocasiones, y seguramente será un récord muy difícil de batir. Conductores de grandes premios y Fórmula 1 con adicciones. Antes que nada quisiera hacer una necesaria aclaración. En el transcurrir de nuestras vidas, consciente o inconscientemente, absolutamente todos nosotros cargamos o cargaremos con nuestras miserias, las cuales van desde las más inocentes e insignificantes, llegando hasta las más brutalmente significativas. Eso sí, en casi todos los casos, generalmente consecuentes o congruentes con el medio o el ámbito que nos rodea. Por tal motivo, aquí no se trata de juzgar o culpar ni señalar a nadie, nada más alejado de eso, porque esto es nada más que una serie de simples curiosidades que tienen que ver con las adicciones de algunos conductores, siempre contraproducentes. A través de la historia, y no estoy hablando de beber ocasionalmente de forma social o de haberse fumado también algún porrito durante la adolescencia, sino que el tema va más allá, dejando en claro que no importa el motivo ni el origen, porque aquí se trata solamente de una sencilla descripción y no debe tomarse de otra forma. ¿Ok? Aquí se lo ve al irlandés Tommy Byrne en el monoplaza blanco, luchando y venciendo por muy poco al argentino Enrique Quique Mansilla, monoplaza azul, coronándose campeón británico de la Fórmula 3 de 1982, que junto a un par más del continente europeo, era una categoría de mucha proyección. Se trataba de una época en que, con dicho título bajo el brazo, era una carta de éxito casi asegurado en la Fórmula 1. Debido a que triunfar en aquellas pobladas grillas solo cabía comprender que se trataba de puro virtuosismo conductivo. Solo pensar que en el certamen siguiente el campeón fue Ayrton Senna. Su problema era que, paralelamente al sexo promiscuo y al consumo de estupefacientes, le sería dificultoso poder elaborar un comienzo de carrera deportiva en la máxima categoría. Aún así, tan bueno era Tommy que incluso antes de coronarse finalmente en la Fórmula 3 británica, Teddy Jeep le ofreció correr 5 grandes premios en su Theodore de Fórmula 1. Se estilaba que a los 2 o 3 primeros clasificados de los 3 o 4 certámenes más importantes de Fórmula 3 se les permitiera probar en algún que otro equipo de Fórmula 1.
A Byrne le tocó probar un McLaren Cosworth. Llegó a la prueba con 2 chicas y luego de no haber dormido durante toda la noche. La impresión no fue para nada buena, a pesar de sus buenos registros. En fin, así terminó su carrera deportiva en lo que tiene que ver con la categoría más importante del mundo. De casi la misma edad que James Hunt, un tal Lord Thomas Alexander Fermor Hesketh, tercer barón Hesketh, se ve atraído por todo esto que rodeaba a James desde su mismo ingreso a la categoría. Ya se contaba con una estrategia publicitaria, basada en su personalidad, y que se intentaba explotar. Ligaban a los circuitos en Rolls Royce, bebiendo champán, con James siempre muy bien acompañado y con leyendas en su uso antiflama, tales como sexo, el desayuno de los campeones. Una serie de tácticas que iban cimentando una presencia, y si bien había algunos conductores que particularmente el público femenino seguía, como los casos de Severt, Reutemann, Peterson, X o Revson, por ejemplo, el lugar que ocupaba Hunt en este aspecto, ningún otro conductor lo tenía en la Fórmula 1. Porque exponía una imagen que ningún otro tenía, la del típico joven sexy y antisistema de los 70, despreocupado y desvergonzado, que calzaba jeans y sandalias con atuendos coloridos o cuero, a veces con el torso semicubierto o directamente descubierto. Una figura que atraía la atención del periodismo en todo momento, aún el no dedicado al deporte motor. El tipo y el grupo que lo rodeaba sabían vender su imagen. Su comportamiento díscolo y rebelde continúa y lo sabe explotar al máximo, ya que le sacaba buen rédito monetario a través de todo tipo de publicaciones que, en su gran mayoría, nada tenían que ver con el automovilismo. Solía decir: mi mejor entrenamiento es el sexo. Inmediatamente luego de lograr su cetro mundial en 1976, daba la sensación de que el personaje se comió la persona. Su conducta descarriada se hacía cada vez más marcada, agudizándose su inclinación al alcohol, las mujeres y los estupefacientes. Y ya que estamos, cuento otra curiosidad o anécdota sobre Hunt. En una oportunidad en el Sheraton de Buenos Aires, mi hermano mayor Oscar, solo unos pocos años menor que James, pero también de un físico atlético, pelo amarillo y ojos azules, como el inglés, eran bastante parecidos. Se acerca a un grupo en donde él, con vaso de whisky en mano, estaba rodeado de señoritas, cuando se ponen a conversar y veo a la distancia que los dos comienzan a las carcajadas. Cuando mi hermano regresa, le pregunto cuál fue el chiste, contándome que no fue un chiste. Apenas me vio a su lado, con una sonrisa y bromeando, me dijo que ni siquiera intente robarle a alguna de las chicas. Le dije que era un acaparador y al verlo tan, digamos, alegre y entrado en confianza, le pregunté con las que tuvo relaciones sexuales quién le solicitó o pidió algo muy raro. Esperando, le contesta algo así como hacer el amor sobre uno de sus Fórmula 1 o en un box. Pero no, su respuesta fue que sucedió en una cama y que esa mujer le pidió que, mientras lo hacían, se pusiera su casco de competición, que eso le excitaba. Y ese fue el motivo de las risas. El Wolf Cosworth de 1979 fue el último monoplaza con que compitió en la categoría. Se agotaba. No podía soportar la exigencia. Su físico estaba descuidado por su vida promiscua y desordenada. El anuncio del retiro lo hizo el día 8 de junio, cuando dijo que
A los Fórmula 1 que manejo los puedo llegar a querer, como un tenista puede llegar a querer a su raqueta, lo que significa no demasiado. Y es por esto que prefiero los deportes sin objetos. Desde hacía tiempo se notaba como si entrara en una decadencia marcada. Hunt no hizo caso a los consejos y siguió viviendo tal cual. Deja de existir el 16 de junio de 1993, mientras dormía en su casa de Wimbledon. Tenía solo 45 años. Alguna vez dijo: "No creo que me vaya a morir tirado en una cama". Si bien se sabía que la causa de su muerte fue un ataque cardíaco, en una oportunidad le preguntaron a su hermano David cuál fue la causa real que lo llevó a la muerte tan joven, a lo que respondió con un marcado sarcasmo: "No fue una sola causa, si tengo que decir cuál, él murió de todas". A principios de 1985, René Arnoux, de forma totalmente imprevista, tiene que abandonar el equipo Ferrari de forma inmediata. Luego del primer Gran Premio en Brasil, estalla una crisis que tuvo un motivo puntual y que desencadenó el alejamiento de René de la escudería italiana. Él mismo, tiempo después, declaró lo siguiente: "Yo no estaba de acuerdo con una determinada persona que tenía mucha influencia sobre Enzo Ferrari". Se refiere a Marco Piccinini. "Se dijo de mí que estaba enfermo, que solo pensaba en mujeres, que me drogaba. Estar en Ferrari quiere decir ser el centro de la curiosidad de miles de personas. Evidentemente alguien aprovechó para comenzar con acusaciones gratuitas, pero en lo que a mí respecta, tengo la conciencia tranquila". Aquí se lo ve con el modelo 126 C2B sorteando los World Rails de Mónaco. Fue todo muy raro porque Don Enzo realmente estaba muy contento ya desde su entrada. Era raro que el viejo Ferrari se llevara tan bien con algún conductor en particular. Sucedió muy pocas veces. Es más, generalmente luego de probar en Fiorano, las invitaciones de Ferrari a René a su casa tipo colonial eran muy frecuentes. Supongo que le caía muy bien debido a que era muy entendido en mecánica, como la mayoría de los conductores del pasado. Hablaban no solo de automovilismo, sino de varios temas, de política, personas, etc. El único problema de René era que la cocinera de Don Enzo era muy buena, cocinaba muy rico y siempre terminaba comiendo demasiado. Así que, sabiendo estas y otras cosas más, llama realmente la atención aquel despido tan abrupto. Fue un golpe muy duro y fue un asunto que siempre quedó entre la escudería y este hombre que prefirió no hablar en su momento, puesto que se fue sin criticar y para olvidar. Todo lo que logró fue gracias a su talento innato, apoyado por sus conocimientos técnicos. Pero cuando estaba por alcanzar la cima, las malas influencias finalmente atentaron contra su carrera deportiva, la cual se fue diluyendo como agua entre sus manos. Algunos llegaron a declarar que fue por culpa del consumo de estupefacientes, lo cual nunca fue plenamente confirmado. Se dice que el fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Y Achille Varzi tal vez no supo automoderarse, ya que en cierta etapa de su vida recayó en el abismo de la adicción a la morfina. Algunos señalan como motivo a una dama, de la cual Achille se enamoró perdidamente. Se trataba de Ilse. La conoció en París en 1938. Ella era la esposa del conductor alemán Paul Pichs. Tuvo un accidente en la competencia de Túnez del 36, el cual hizo mella en sus capacidades conductivas de cara al futuro, sobre todo porque fue desde allí que se hizo adicto a la morfina, lo cual, como ya conté,
le hizo pasar épocas muy difíciles. Se cuenta que alguna que otra vez se lo vio con su adicción a cuestas y en público, incluso un fin de semana de Gran Premio, llegando a boxes con sus dedos índice y anular totalmente ampoleados, insensibilizados, tal vez por los efectos de la mezcla con que armaba sus cigarrillos, los cuales sostenía con precisión mientras manejaba. Un durísimo tratamiento en una clínica suiza mitigó el mal que lo atormentaba y que lo hacía nacer y morir a cada paso. Cuando Kimi Räikkönen apenas dejaba de conducir de forma breve autitos de juguete, si comparamos aquellos pequeños Fórmula Renault con los Fórmula 1, cuando comenzaba lo que fue una muy extensa campaña en la categoría, ya desde esas épocas tenía serios problemas con el alcohol. Obviamente que si no se detiene a tiempo, como toda adicción, es progresiva y aumenta de forma aritmética. Quién sabe cuántos metros cúbicos de alcohol ya han pasado por su organismo. Lo concreto es que ha sobrepasado límites como ningún otro conductor o ejemplo en la Fórmula 1. Es sabido de la impresionante tolerancia que llegó a tener Mike Hawthorne con el alcohol. Tuvo serios problemas renales, incluyendo la pérdida de un riñón, y los médicos le diagnosticaron pocos años de vida. Se decía que por eso intensificó su consumo de whisky. He visto hace muchos años, junto a mi hermano mayor Oscar, y cuando yo era un pibe, a James Hunt, totalmente borracho de whisky en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. O ver tomarse en apenas unos instantes una botella de vino y al menos 4 cigarrillos en menos de una hora a Patrick Depailler en la mismísima confitería del Autódromo de Buenos Aires durante un fin de semana de Gran Premio. Pero creo que nadie supera a este finlandés. Él mismo ha contado que se pasó medio mes borracho, sin olvidar que su país, Finlandia, es donde más alcohol se consume. Aquí detrás de Sebastian Vettel, hace unos años fue a recibir un premio en la gala de la FIA, haciendo equilibrio con su trofeo totalmente alcoholizado. Entrar en más ejemplos y detalles no tiene sentido. Seguramente será el deseo de todos que, primero con su propia decisión y luego con apoyo familiar y profesional, pueda recuperarse a tiempo. Nelson Piquet y su promotora desnuda, siempre creando situaciones inesperadas y polémicas, tanto sea dentro de la Fórmula 1 como fuera de ella. Sobre finales de los 90, decide participar en una competencia de la Fórmula 3 sudamericana con este Dallara Mugen Honda con el número 0, por invitación de su amigo Amir Nasser, quien le ofrece un monoplaza de su equipo. En la grilla de partida, una pulposa y muy hermosa promotora caminaba lentamente y muy cerca del monoplaza. La particularidad es que, a no ser por su calzado, un pequeñito cartel en sus manos y una gorra con la publicidad de la empresa de Nelson, estaba totalmente desnuda. Y por más gráfico que quiera hacer con ustedes, imaginarán que no puedo mostrar aquí dicha imagen, porque sería censurada. David Coulthard, sin piloto ni copiloto, pero igual se salvó. En mayo de 2000, David sufre un grave accidente aéreo debido a una falla mecánica, por lo cual se intentó un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto del sudeste de Francia. Logró salir sano y salvo, perdiendo la vida el piloto y el copiloto de este Learjet. Un milagro. La vida tiene esas cosas. Mike Hawthorne tuvo serios problemas renales, incluyendo la pérdida de un riñón, y los médicos le diagnosticaron pocos años de vida. Cuando en el Nürburgring fallece su inseparable amigo Peter Collins, a la derecha de la foto, se había hecho una promesa. Si lograba el campeonato, se retiraba. Además,
Fueron varios los que murieron en una amarga seguidilla de desgracias, particularmente en el equipo Ferrari. En la fiesta de consagración de 1958 cumple lo prometido y se retira, a lo que suponía una vida menos peligrosa, para ocuparse del taller familiar en Farnham. Invierno del 59, una húmeda ruta local a unos 50 kilómetros al sudeste de Londres. Mike se sube a su Jaguar MK1 presto a demostrar su velocidad contra el Mercedes-Benz 300 SL de Rob Walker. No es casualidad su apellido con el del whisky, quien además, y para variar, no estaba del todo sobrio. Fue el jueves 22 de enero, cerca del garage de su amigo John Coombs, en la zona de Wilford, luego de perder el control de su auto, cuando Hawthorne sufre un violento impacto que le ocasiona la muerte. Hacía apenas 3 meses que se había retirado de la Fórmula 1 como campeón mundial del año anterior. Carlos Pache pierde la vida justo antes de la película. Luego del Gran Premio de Sudáfrica, vuelto a Sao Paulo, José Carlos Pache, o Mozo, como le decían, se sube a una avioneta. Se dice que piloteada por él, junto a 2 amigos, cuando sobrevolaba la zona de Sierras, próximo a la gran ciudad, un sitio de abundante vegetación y con una lluvia que estaba arreciando fuertemente. Se presenta una falla y la aeronave se estrella, muriendo él y sus 2 amigos, el 18 de marzo del 77. Una noticia que estremece, nadie se lo esperaba. Sus restos fueron velados en el Automóvil Club de Sao Paulo. Paradójicamente, unos días después, los previos a la 4ª competencia en el californiano de Long Beach debía filmar unas secuencias de una película dramática, que fuera protagonizado por Al Pacino, quien personificaba a un conductor de Fórmula 1 llamado Bobby Durfield, quien utilizaba justamente, y como se observa en el afiche, el Brabham y la vestimenta de Pache. La película, dirigida por Sidney Pollack, se estrenó aquel año. Ellos fueron campeones y sus hijos también. Antonio y Alberto Ascari, Graham y Damon Hill, Gilles y Jacques Villeneuve, Keijo y Nico Rosberg, Tazio Nuvolari, el mejor. Antes de que existiera el Campeonato Mundial creado en 1950 y por mucho tiempo después, para multitudes fue el mejor. Desde los miles que vivían las carreras de su tiempo, pasando por gente estudiosa, muy entendida en estos temas, o personajes ligados a los grandes premios, como conductores, carroceros, motoristas, etc. Hasta verdaderos mitos, como Enzo Ferrari o Ferdinand Porsche. Que se desprendiera el volante de su monoplaza durante la carrera, haciéndolo reparar como se pueda y solicitar por las dudas una llave de fuerza por si el volante se vuelve a romper. Disputar un importantísimo Gran Premio alemán con una pierna fracturada en 2 partes, solo sujetada por un armazón metálico y terminar entre los primeros. Despistarse a 200 km/h, lastimarse la columna en la zona dorsal y por ello tener que ser llevado en andas hasta el auto para poder correr, ya que no podía caminar. Salir del túnel de Mónaco con su máquina en llamas en la última vuelta, bajarse y empujarlo hasta 200 metros de la llegada y caer desmayado. Arrojarse en más de una oportunidad de un auto que había perdido el control y que terminaría incendiado, o perder parte de la carrocería de su vehículo y seguir hasta que estaba literalmente deshecho. Relatos que no por añosos o encanecidos por el tiempo dejan de ser tan ciertos como increíbles. Sí, era tan teatral como superdotado.
Ese era Nivola. Durante mucho tiempo el mantovano volador fue el conductor a vencer. Solo corría para ganar a cualquier costo y bajo cualquier riesgo. Si salía lastimado, su auto o él le gritaba, lo golpeaba. También acostumbraba a palmear los laterales del habitáculo con su mano cuando superaba a un conductor que le cerraba el paso, haciendo sonar la chapa en forma nítida, y el público bramaba su nombre. Un verdadero gigante que apenas superaba el 1,5 metros de altura.